Buenos días para todos, señoras y señores. Bienvenidos a su programa favorito, ¿Quién sabe más de? Como ya es costumbre, cada semana se enfrentarán personas con el fin de demostrar quién tiene más conocimiento sobre diferentes temas. Hoy veremos quién sabe más de Derecho del Mar. Y en esta oportunidad se enfrentarán dos estudiantes de Derecho Internacional. Acompáñenme a ver cómo les va. Yo sé muy bien que todos aquí conocen la dinámica, pero para las nuevas personas que nos ven a través de la pantalla les daré un recuento breve. Los estudiantes se enfrentarán en 5 rondas de 5 preguntas cada una. Cada concursante tendrá su tiempo para responder y cada respuesta correcta sumará 2 puntos. Pero no olvidemos que si no responden, el contrincante tendrá la oportunidad de responder y robarte esos puntos. Si no hay respuesta por parte de ninguno, aquí su anfitriona ampliará la información y esos puntos se perderán. Y a continuación conozcamos a nuestras participantes. Hola a todos, mi nombre es Julieta Astaiza del programa de Derecho de la Universidad del Cauca y estoy muy entusiasmada de poder participar en este concurso y poder compartir mis conocimientos a través de este programa. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Carlos Álvarez, soy estudiante de Derecho de la Universidad del Cauca y hoy vengo a participar en el programa ¿Quién sabe más de? Bueno, ya conocimos a nuestros concursantes del día de hoy y con esto damos inicio a la ronda de preguntas de su programa favorito ¿Quién sabe más de? En esta edición, Derecho del Mar. Ronda número 1. ¿Qué es y características? Juliet, ¿qué es el Derecho del Mar y cuál es su principal objetivo? El derecho al mar es una rama del derecho internacional que regula aspectos claves de los países costeros sobre los océanos, tales derechos como a la navegación, a la pesca, a la investigación científica marina, a la explotación minera de los fondos marinos y a la protección del medio ambiente marino. Su principal objetivo es generar un marco legal para que se regulen todos los aspectos sobre la soberanía, jurisdicción, uso y obligaciones de las naciones sobre los océanos. Carlos, ¿cuál es el tratado internacional más importante que codifica el derecho del mar? El principal tratado internacional que codifica el derecho del mar es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, también conocida como la Convención de Montego Bay, adoptada en 1982. Juliet, ¿cuál es el propósito y la función del Tribunal Internacional del Derecho del Mar? El Tribunal Internacional del Derecho al Mar es un órgano judicial independiente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Su propósito y función es tener, competencia respecto a todas aquellas controversias que sean relativas, a la interpretación o la aplicación de la Convención y a todas las cuestiones expresamente previstas en otros acuerdos en donde se les confiera también la competencia. Carlos, ¿qué tipos de controversias entre estados puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar? Esta ocasión decido pasar la pregunta. Como lo importante de este programa es el conocimiento, aquí las respuestas para que no queden dudas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede resolver controversias relativas a la delimitación de las zonas marinas, la navegación, la conservación y ordenación de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina. Carlos, además de regular las zonas marítimas, ¿qué otros aspectos clave cubre el derecho del mar? Además de regular las diferentes zonas marítimas y los derechos de los estados de cada una, el derecho del mar también cubre aspectos como garantizar la libertad de navegación en alta mar, establecer las normas para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio ambiente marino y proporcionar mecanismos para la resolución pacífica de controversias entre los estados y establecer normas para la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros y otros recursos marinos. Bienvenidos a la Ronda 2, Historia del Derecho al Mar. Carlos, ¿cómo influyeron las leyes rodias de las ciudades-estado italianas en el derecho marítimo en Europa? Las leyes rodias fueron un conjunto de reglas y costumbres marítimas que se originaron en la antigua isla griega de Rodas, un importante centro comercial y naval en el Mediterráneo. Estas leyes fueron adoptadas y refinadas por las ciudades-estado italianas como Venecia, Génova y Amalfi durante la Edad Media. Influyeron significativamente en el desarrollo del derecho marítimo en Europa de varias maneras, como
la sistematización de costumbres y prácticas marítimas existentes en el cuerpo coherente de las leyes. 2. Establecieron principios y reglas sobre asuntos como seguros marítimos, averías, naufragios y contratos de flemento, entre otros. 3. También sirvieron como base para la legislación marítima de muchas naciones europeas durante siglos. También contribuyeron a la uniformidad de la predictibilidad de las prácticas comerciales marítimas en el Mediterráneo y más allá. Y como último, sentaron las bases para el posterior desarrollo del derecho marítimo moderno en Europa. Italianas en el derecho marítimo en Europa. Juliet, describe las principales diferencias entre la doctrina del mar libre de Hugo Grocio y la doctrina del mar cerrado de John Selden. ¿Cómo afectaron estas doctrinas las regulaciones de los mares? La doctrina del mar libre de Grocio sostenía que los océanos no podían ser apropiados por ninguna razón y que debían permanecer libres para el comercio y la navegación de todos los países. Pero por otro lado teníamos la doctrina del mar cerrado, que era de Selden. Este argumentaba que los mares podían ser reclamados y controlados por naciones específicas, especialmente pues aquellos con poder naval. Y las principales diferencias entre Grocio y Selden es que Grocio, abogaba por la libertad de navegación y comercio en los océanos abiertos, y Selden pues apoyaba, el control de la soberanía de los mares por parte de las naciones poderosas. El impacto en la regulación de los mares, pues de estas dos doctrinas, la de Grocio pues ayudó como a promover la idea de las libertades en el alta mar y el libre acceso de los océanos, influyendo pues en el desarrollo posterior del derecho marítimo internacional. Y la doctrina de Selden justifica, las reclamaciones marítimas y el control de rutas comerciales por parte de potencias navales, lo que que podía conllevar a conflictos y disputas territoriales. Y estas doctrinas pues dieron forma a debates y a negociaciones sobre la regulación de los mares durante siglos. Carlos, ¿cuál fue el impacto de la revolución industrial en la legislación y regulación del comercio marítimo durante el siglo XIX? La revolución industrial del siglo XIX tuvo un impacto profundo en la legislación y la regulación del comercio marítimo. El aumento del comercio internacional y el transporte marítimo de las mercancías y materias primas impulsó la necesidad de leyes y regulaciones más claras y uniformes en el desarrollo de buques más grandes y rápidos impulsados por máquinas de vapor. Planteó nuevos desafíos legales y de seguridad. La aparición de las nuevas tecnologías marítimas como los barcos de hierro y acero requirió actualizaciones en las leyes de la construcción naval. El aumento de los accidentes y siniestros marítimos provocó la adopción de nuevas normas de seguridad más estrictas, como las regulaciones sobre la inspección de los buques y el equipamiento de seguridad. La necesidad de regular las condiciones laborales de los marineros y la responsabilidad de los armadores llevó a la adopción de nuevas leyes marítimas. El creciente poder de las naciones marítimas impulsó la codificación y la armonización de las leyes mercantiles y marítimas a nivel internacional. Se adoptaron nuevos tratados y convenciones internacionales para regular aspectos como la responsabilidad por colisiones, el transporte de mercancías y la jurisdicción de aguas territoriales. Juliet, explica el papel de las Naciones Unidas en el desarrollo del derecho al mar después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo y codificación del derecho del mar contemporáneo. Estos se dividieron en 3 fechas. En 1958, las Naciones Unidas hicieron la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que dio lugar a 4 convenciones. La primera fue sobre el mar territorial y la zona contigua, la segunda sobre el alta mar, la tercera sobre la plataforma continental y sobre la pesca, y la última sobre la conservación de los recursos vivos en el alta mar. En 1960 se estableció la Comisión de las Naciones Unidas sobre la utilización de los fines pacíficos en los fondos del mar y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, es decir, la Comisión de Fondos Marinos. Y por último, en 1973, las Naciones Unidas convocaron a la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, que culminó en 1982. En esta se adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar, que fue la CONVEMAR, que es un tratado amplio y fundamental dentro de la materia. Juliet,
¿Cuáles fueron los principales acontecimientos y tratados que sentaron las bases para el desarrollo del derecho internacional del mar antes del siglo XX? No, paso a la pregunta. Aquí pudieron haberse mencionado diversos acontecimientos. Unos de ellos pudieron ser las leyes Rodias y su influencia en las ciudades-estado italianas en la Edad Media, el debate entre las doctrinas del mar libre de Hugo Brosio y el mar cerrado de John Selden. También se pudo haber mencionado los primeros intentos de codificación del derecho marino a través de las ordenanzas marinas y marítimas y diferentes naciones europeas, como la Ordenanza Marina de Francia, las leyes de Oleró y diferentes códigos marinos que ya tenían algunos países europeos. Es hora de la ronda 3, los tratados y acuerdos internacionales del derecho al mar. Juliet, ¿cuál es la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? ¿Y qué aspectos fundamentales regula? Las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es el tratado más importante y complejo que regula el uso de los océanos y sus recursos, ya que establece un régimen jurídico integral abarcando todos los aspectos como la delimitación de las zonas marítimas, la navegación, la explotación de recursos vivos y no vivos, también la protección del medio marítimo, la investigación científica y la solución de todo tipo de controversias. Carlos describe los derechos y obligaciones de los estados en la zona económica exclusiva según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la ZEE, que se extiende hasta 200 millas náuticas desde la costa, los estados ribereños tienen derechos soberanos para explotar y conservar y administrar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos. También tienen la jurisdicción sobre las actividades como la investigación científica y marina y la protección del medio ambiente marino. Juliet, explica el papel de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sus siglas ISA, en la regulación de la explotación de recursos de la zona. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, es una organización internacional establecida por la Convención para regular y controlar las actividades de exploración y explotación de recursos minerales en la zona. Es decir, comprende los fondos marinos y oceánicos más allá de la jurisdicción nacional. La ISA es responsable de administrar los recursos de la zona en beneficio de toda la humanidad. Carlos, ¿en qué consiste el Acuerdo de Población de los Peces de 1995? El acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones del derecho del mar relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorias establece principios y medidas para la conservación y la gestión sostenible de estas, incluyendo mecanismos de cooperación entre los estados. Carlos, explique cómo el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL, aborda la contaminación marina y menciona los tipos de contaminación regulados por sus anexos. Esta ocasión decido pasar. MARPOL es el principal convenio internacional que regula la contaminación marina causada por buques. Sus 6 anexos técnicos abordan diferentes tipos de contaminación. La de contaminación por hidrocarburos, sustancias nocivas líquidas, sustancias perjudiciales transportadas por vía marítima, aguas residuales, basuras y contaminación atmosférica. La pregunta. Pregunta bonus para desempatar esto. ¿Qué procedimientos y principios introduce el Protocolo de Londres para prevenir la contaminación marina por vertimientos de desechos? El Protocolo de Londres establece un sistema de permisos y prohibiciones para regular el vertimiento de desechos y otras materias en el medio marino desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar. Introduce el principio de la precaución y promueve soluciones alternativas al vertido. Y llegó el momento de la ronda 4. ¿Qué sucede con los países que no tienen mar? Juliet, ¿qué derechos específicos tienen los estados sin litoral según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en relación con el acceso al mar? En la Convención, los estados sin litoral tienen derecho de acceso al mar y desde el mar para ejercer los derechos estipulados dentro de la Convención, incluyendo con los que están relacionados con la libertad del alta mar y el patrimonio común de la humanidad. Además
gozan de esa libertad de tránsito a través del territorio y los estados de tránsito por todos los medios de transporte. Carlos, analice las posibles dificultades como qué podría surgir en las negociaciones de los acuerdos bilaterales subregionales o regionales entre los estados sin litoral y los estados de tránsito. Algunas dificultades potenciales incluyen definir condiciones y modalidades aceptables para ambas partes, negociar tarifas o derechos de tránsito, garantizar la seguridad y fluidez del tránsito, abordar las preocupaciones ambientales o de infraestructura y conciliar los intereses económicos y políticos divergentes. También pueden surgir tensiones históricas, disputas territoriales o desconfianza mutua que apliquen en las negociaciones. Juliet, ¿qué medidas pueden tomar los estados de tránsito para asegurar que los derechos de tránsito de los estados sin litoral no perjudiquen sus intereses legítimos? Los estados de tránsito pueden establecer regulaciones y controles sobre el tránsito, es decir, por ejemplo, inspecciones, requisitos de seguridad, restricciones de rutas, horarios y medidas para poder prevenir como esas actividades ilegales. También pueden imponer tasas o peajes para cubrir como todos los costos de infraestructura y servicios y pueden exigir el cumplimiento de leyes nacionales en materia ambiental, aduanera, sanitaria, entre otras. Carlos, ¿cómo podría afectar la relación entre un estado sin litoral y un estado de tránsito la implementación de la libertad de tránsito según la Convención? ¿Pueden surgir conflictos? Esta ocasión decido pasar la pregunta. Las relaciones bilaterales, ya sean amistosas o tensas, pueden influir significativamente en la implementación efectiva de la libertad de tránsito. Si hay buenas relaciones y cooperación, es más probable que se facilite el tránsito, pero si hay desconfianza, disputas fronterizas o intereses contrapuestos, podrían surgir conflictos o restricciones que obstaculicen el tránsito. Los estados sin litoral podrían acusar a los estados de tránsito de imponer condiciones excesivas, mientras que estos últimos podrían alegar que los primeros pues abusan de sus derechos. Eso podría suscitar un conflicto. Carlos, ¿qué papel juegan los acuerdos bilaterales, subregionales o regionales en la implementación efectiva del derecho de acceso y tránsito para los estados sin litoral? Estos acuerdos desempeñan un papel fundamental ya que establece condiciones y modalidades específicas para el ejercicio de la libertad de tránsito en los estados sin litoral. Brindar un marco jurídico claro y mutuamente acordado que define derechos y obligaciones, rutas, medios de transporte, tarifas, requisitos, mecanismos de cooperación y solución a las controversias. Al negociarse de buena fe, estos acuerdos facilitan la implementación y práctica efectiva del derecho al acceso al mar consagrado en la Convención. Ronda número 5, el sistema de Convemar. Carlos, ¿cómo define la Convemar los derechos y responsabilidades de los estados en relación con la utilización de los océanos y sus recursos? La Convemar, conocida como la Constitución de los Océanos, establece un marco jurídico integral para los usos y recursos de los océanos. Define los derechos y responsabilidades de los estados en relación con la utilización de los océanos y sus recursos, buscando un equilibrio entre los intereses de los estados ribereños y los estados sin litoral. Incluye disposiciones sobre navegación, delimitación de zonas marítimas con explotación de recursos y la conservación del medio ambiente marino y la resolución de sus disputas. Juliet, ¿cuál es el régimen jurídico específico del mar territorial según la Convemar? ¿Y cómo se resuelven las delimitaciones cuando las costas de los dos estados son adyacentes o están frente a frente? De 12 millas náuticas, desde las líneas de base de un estado ribereño. Esta zona, pues el estado tiene plena soberanía, aunque pues se permite, digamos, el paso inocente de buques extranjeros. Cuando las costas de dos estados son adyacentes o, digamos, están situadas frente a frente, la delimitación del mar territorial se realiza mediante acuerdos entre estos dos estados involucrados. En ausencia, digamos, del acuerdo que no haya, pues se va a utilizar como una línea media equidistante, a menos de que existan, por ejemplo, derechos históricos o otras circunstancias especiales que justifiquen, pues, generar, digamos, una delimitación diferente. Carlos,
¿Qué medidas de control puede tomar un estado ribereño en la zona contigua y por qué son esenciales para las medidas de seguridad y el orden del estado? En la zona contigua, que se extiende hasta 24 millas náuticas desde las líneas base en un estado ribereño, puede tomar medidas de control para prevenir y sancionar infracciones a sus leyes y reglamentos aduaneros. También de inmigración, fiscales y sanitarios que se cometan en su territorio o mar. Estas medidas son esenciales para mantener la seguridad y el orden dentro de la jurisdicción del Estado, permitiendo la gestión efectiva de las actividades que puedan impactar su soberanía y bienestar. Juliet analiza los derechos soberanos de un estado ribereño en la zona económica exclusiva y cómo estos derechos influyen en la explotación y gestión de los recursos naturales. Hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base, el estado ribereño, tiene derechos soberanos exclusivos para la exploración, explotación, conservación y gestión de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho del mar y su subsuelo. Estos derechos, que permiten al Estado controlar actividades, por ejemplo, como la pesca, la extracción de petróleo y gas, la investigación científica marina, asegurando que tales actividades pues, se realicen como de una forma sostenible y beneficien al desarrollo económico del Estado. Juliet, ¿qué significa que los fondos marinos y oceánicos sean considerados patrimonio común de la humanidad? ¿Y cómo regula la CONVEMAR su explotación y exploración? No, paso a la pregunta. La CONVEMAR declara que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo situado más allá de los límites de la jurisdicción nacional son patrimonio común de la humanidad. Esto significa que los recursos deben ser explorados y explotados en beneficios de la humanidad con especial consideración a los intereses de los países en desarrollo. La exploración y explotación de estos fondos están regulados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, ISA, que establece normas y procedimientos para asegurar que dichas actividades se realicen de manera equitativa, sostenible y respetuosa del medio ambiente marino. Bueno, y es así como llegamos a nuestra sexta y última ronda, Colombia y los tratados ratificados por esta en el derecho del mar. Carlos, ¿en qué año ratificó Colombia la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, y cuál es la importancia de este tratado? Colombia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, CONVEMAR, en 1988. Este tratado es de gran importancia ya que establece el régimen jurídico integral para los océanos y mares defendiendo zonas marítimas, derechos de navegación, explotación de recursos, entre otros aspectos fundamentales. Juliet, ¿cuál es el propósito del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, ratificado por Colombia en 1998? El Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos fue ratificado por Colombia en 1998. Este tiene como el propósito de establecer medidas y promover la cooperación internacional para poder, prevenir y responder de manera coordinada ante los incidentes de contaminación por hidrocarburos dentro del mar. Carlos, ¿qué tipos de contaminación marina causada por buques regula el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por estos mismos buques, dada por Marpol, al cual se adhirió Colombia? El convenio Marpol, al que Colombia se adhirió en 1988, regula la contaminación marina causada por los buques en lo referente a descargas de hidrocarburos, sustancias nocivas, aguas residuales, basuras y contaminación atmosférica que proviene de los buques. Juliet, mencione un ejemplo de un tratado bilateral sobre la delimitación marina que Colombia ha suscrito con algún país vecino. No, paso a la pregunta. Un ejemplo de un tratado bilateral sobre la delimitación marítima suscrito por Colombia es el Tratado sobre la delimitación de las áreas marinas y submarinas con Costa Rica, firmado en 1977.
Este tratado establece los límites precisos de las áreas marinas y submarinas entre los dos países, delimitando sus respectivas zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y otras zonas marítimas en el Mar Caribe. Fue el resultado de largas negociaciones y permitió resolver de manera pacífica una controversia limítrofe existente. El tratado define una frontera marítima mediante coordenadas geográficas y líneas geodésicas, abarcando un área total de aproximadamente 90.000 kilómetros cuadrados. Y también establece disposiciones sobre la navegación, sobrevuelo, desechos de pesca, exploración y explotación de recursos naturales en las áreas delimitadas. Este acuerdo bilateral ha sido fundamental para regular las actividades marítimas de ambos países en la región, prevenir conflictos y promover la cooperación en asuntos marinos de interés común en el Mar Caribe. Juliet, ¿cuál es el nombre del Convenio Regional para la Protección del Medio Marino en el Gran Caribe, del cual Colombia es parte? 1983 en Cartagena de Indias, Colombia, y entró en vigor en 1986. Este es un acuerdo vinculante para los países de la región del Gran Caribe, que incluye el Mar Caribe propiamente dicho, el Golfo de México y otras áreas adyacentes del Atlántico. El objetivo principal del Convenio de Cartagena fue, proteger al medio marino en la región Caribe mediante la prevención y control de la contaminación, también una gestión radical de los recursos naturales marinos. Esta convención establece como obligaciones legales para los estados parte en áreas como la contaminación terrestre, las actividades marítimas, la exploración y explotación de la plataforma continental. También incluye la investigación científica marina, entre otras. El convenio también como que promueve la cooperación regional en materia de preparación y respuesta ante emergencias, en el desarrollo de programas de asistencia, intercambio de información y transferencias de tecnología. Este convenio también cuenta con 3 protocolos adicionales que abordan aspectos más específicos como la contaminación por fuentes terrestres, las áreas y vida silvestre especialmente protegidas y la exploración y explotación de la plataforma continental. Bueno, felicitar al ganador. Su premio son entradas dobles para el próximo evento de Derecho Internacional. Gracias a los participantes del día de hoy por su desempeño. Fue un excelente trabajo. Gracias a los que nos vieron a través de sus pantallas. Nos vemos la próxima semana con este programa ¿Quién sabe más de qué? Descúbrenlo en el siguiente episodio. Chao, chao.